Estimadas alumnas y alumnos, les damos la bienvenida al segundo ciclo de matemáticas. Esta vez veremos la raíz cuadrada, función logarítmica, función exponencial y algunas explicaciones de la ecuación cuadrática. La raíz cuadrada es el inverso de la potencia. La potencia, por ejemplo, es 5 elevado a 2, 4 elevado a 2 queda 16, pero la raíz cuadrada de 16 es 4, es decir, ¿qué número me da el resultado de aplicarle la raíz cuadrada? Entonces, en la figura tenemos la raíz n de un número a. El a sería la cantidad subradical, es el número al cual le aplicaremos la raíz cuadrada. El radical sería la raíz cuadrada y el índice n sería el número de raíz. Puede ser raíz cúbica, raíz a la cuarta, diversos números. Por ejemplo, si n igual a 2, significa que estamos hablando de la raíz cuadrada. Es decir, se coloca el índice 2 sobre la raíz y se le aplica el número, que en este caso sería 25. El resultado es la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Es decir, 5 por 5 nos da 25. El cálculo de la raíz cuadrada y elevar el número al cuadrado son operaciones inversas. Es decir, y es muy importante acá, decir que la raíz cuadrada de 9 puede tener dos valores. Puede ser 3 o también puede ser menos 3. Porque recordemos que dos números negativos que se multiplican dan como resultado uno positivo. Es decir, si la raíz cuadrada de 9 es 3, 3 por 3 es igual a 9. Pero también la raíz cuadrada de 9 puede dar como resultado menos 3, porque menos 3 por menos 3 da 9. El mismo caso con el ejemplo siguiente, que es raíz cuadrada de 49. La raíz cuadrada de 49 es 7 y menos 7. 7 por 7 me da 49, pero también menos 7 por menos 7 me da como resultado 49. Muchos problemas matemáticos, científicos y tecnológicos requieren del cálculo de raíces cuadradas. Dada el área de un cuadrado, calcular el valor de una medida de uno de sus lados, por ejemplo. O el cálculo de la hipotenusa de un triángulo, rectángulo. El tiempo de caída libre de un cuerpo. Todos ellos son planteamientos tales como ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, x cuadrado igual a 81, y cuadrado igual 121, w al cuadrado igual 36, r al cuadrado igual 25. Vamos a explicar lo que es el logaritmo. Dados los números reales, positivos, a y b con a distinto de 0, se dice que el logaritmo en base a de b es aquel número tal que a elevado a c es igual a b. Es decir, un ejemplo ahí es logaritmo base a de b, que es igual a c, significa que si yo elevo a c, elevado a c, es igual a b, donde a se llama base del logaritmo y b larga se llama argumento. Vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo dice que es logaritmo base 2 de 8, igual a 13. Significa que el 2 elevado al cubo me da como resultado 8. El segundo ejemplo es logaritmo base 5 de 25, que es igual a 2. Esto quiere decir que 5 al cuadrado me da como resultado 25. Ahí vemos una estructura donde y igual a logaritmo base a de x. X sería el argumento del logaritmo. A sería la base, log el logaritmo y el resultado, el valor del logaritmo sería igual a y. Logaritmo común, todo logaritmo de base 10. Ese es el logaritmo por excelencia. Logaritmo base 10 de x es igual a logaritmo de x, es decir, con x mayor que 0. Cuando la base es 10, no se escribe la base del logaritmo. Eso es una opción que tienen que tener. También, logaritmo natural de x, argumento del logaritmo, el logaritmo natural y el resultado del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de base e es llamado logaritmo natural. Cuando la base es e, no se escribe la base del logaritmo y se escribe el logaritmo natural de x. Y se lee logaritmo natural de x. La ecuación cuadrática. Sabemos que una ecuación es una relación matemática entre letras y números, como lo vimos en los términos algebraicos. El grado de la ecuación está dado por el valor del mayor de los exponentes, que sería la incógnita. Así podremos encontrar ecuaciones de primer grado con la x con exponente 1, de segundo grado con la x al cuadrado o superior. Una ecuación cuadrática será una ecuación en la cual el exponente de incógnita es 2 y la toma en la siguiente forma: a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. En este caso, a es distinto de 0, b es distinto de 0 y lo mismo c.
Tenemos unos ejemplos de ecuación cuadrática. Ahí pueden ver 2x al cuadrado más 5x menos 2 igual a 0, 2x cuadrado menos 288 igual a 0, menos x al cuadrado más 20 igual a 0, 90 igual a menos 8r cuadrado más 60r y x al cuadrado dividido por 3 menos 0,5x igual a 0. Son ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Para resolver este tipo de ecuaciones existen muchas maneras y diversos métodos para hacerlo. En esta guía iniciaremos la resolución de estas ecuaciones utilizando la fórmula cuadrática, fórmula que es aplicable a todos los tipos y formas de ecuaciones cuadráticas, debiendo hacer notar el tipo de raíz o solución que se obtiene. Entonces tenemos a por x cuadrado más bx más c igual a 0. Esa va a ser la estructura de nuestra ecuación cuadrática. Recordemos que con a distinto de 0, b distinto de 0 y lo mismo para c. La fórmula cuadrática, es decir, cómo obtenemos el valor de x, si a es distinto a 0, se soluciona de la siguiente forma. X va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido por 2a, con a distinto de 0. Porque si fuera a igual a 0, no podemos dividir por 0, queda indeterminado. Por lo tanto, siempre tiene que ser a igual y a distinto de 0. Aquí tenemos las dos soluciones. Puede ser cuando tenemos una ecuación cuadrática con x elevado al cuadrado, significa que vamos a tener dos valores para x. Un x1, que es menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido por 2a. Y también tenemos una segunda solución para x, que es menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Esto dividido por 2a. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación cuadrática. Vamos a resolver la ecuación 15x cuadrado más 7x menos 2 igual a 0. Vamos a identificar qué es a, qué es b y qué es c primero. A sería 15, b sería igual a 7 y c sería igual a menos 2. La valoración algebraica de la fórmula es x igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto dividido por 2a. Reemplazamos los valores y nos da lo siguiente. La primera solución sería menos 7 más menos la raíz de 169 y todo esto dividido por 30. Entonces tenemos cuando la raíz de 169 se resta y cuando la raíz de 169 se suma. Tenemos dos soluciones, es decir, menos 7 más menos 13 dividido por 30. La primera solución sería restar menos 7 más 13, quedaría 6 dividido por 30, eso es igual a 1/5. Y la segunda solución sería menos 7 menos 13, que nos da menos 20, y todo esto dividido por 30. Si simplificamos esa fracción, nos da como resultado x igual a menos 2/3. Es decir, finalmente tenemos dos soluciones para x, 1/5 y menos 2/3. Recuerden eso, que la expresión siempre hay que igualarla a los valores de a, b y c para reemplazarlo en la fórmula. Ahora vamos a entrar a las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas nos permiten darle valores a la función, dar valores a x y poder obtener un gráfico, que después vamos a ver cuál es la forma de ese gráfico, si es cóncavo o si es convexo, ¿ya? La estructura de la función cuadrática es la misma que la ecuación cuadrática. Aquí, sin embargo, colocamos f de x como inicio de ecuación y posteriormente igualado a ax cuadrado más bx más c. Recuerden que a, b y c son distintos de 0. Las letras a, b y c se llaman coeficientes en la función. La letra x representa la variable independiente y la expresión f de x va a ser dependiente de los valores que nosotros le demos a x. Es decir, cuando reemplacemos, por ejemplo, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, va a tomar la función diferentes valores y esos valores los podemos graficar. La expresión f de x puede reemplazarse por la letra que representa a la variable dependiente de la función. Así la expresión del recuadro anterior también se puede escribir como y igual a ax cuadrado más bx más c. Ahí tenemos algunos ejemplos de funciones cuadráticas. Primero tenemos f de x igual a x al cuadrado más 5x menos 2.
después tenemos y igual a menos x cuadrado, después tenemos f de x igual a x cuadrado tercios, menos 0,5 por x, menos 1, y tenemos también f de x igual a 2 paréntesis x menos 3 al cuadrado más 3. Los coeficientes, como ya lo dijimos, en una función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c con a distinto de 0, las letras a, b y c se denominan coeficientes. Y el coeficiente c de una función cuadrática se llama constante. Vamos a hacer un ejemplo dando un valor de la función, es decir, de la función f de x del ejemplo, que es igual a 2x cuadrado más 3x menos 10, obtenemos los coeficientes. El a sería igual a 2, el b sería igual a 3 y el c sería menos 10. Evaluamos estos coeficientes dándole valores a x. Por lo tanto, en la tabla ustedes pueden apreciar que al darle el valor de x igual a 0, vamos a obtener un valor de f de x igual a menos 2. Al darle un valor a x igual a menos 1, reemplazando en la función, tenemos que f de x va a valer menos 6. Si le damos el valor a x igual a 1, vamos a tener que f de x va a ser igual a 4. Y finalmente, si le damos el valor a x igual a menos 2, vamos a tener un valor de f de x igual a menos 8. Entonces reemplazamos cada uno de los valores de x y obtenemos el valor de f de x para cada valor. Aquí tenemos la forma de cómo graficar una función cuadrática. Puede ser cóncava hacia arriba o convexa. Es decir, convexa en primer caso cuando el gráfico de la ecuación forma una sonrisa, y convexa cuando la curva tiene una orientación positiva, y cóncava cuando a vale menos que 0. Es decir, aquí el coeficiente a es muy importante para saber, antes de graficar la función, yo puedo saber cuál es la orientación de esa curva. Es decir, teniendo la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, puedo reemplazar los valores y puedo distinguir si a es mayor que 0, la parábola va a ser convexa, y si a es menor que 0, la parábola va a ser cóncava. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico donde la primera es orientación convexa, porque se fijan que la función es f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. El a en este caso, el coeficiente a, vale 1, por lo tanto es positivo, es mayor que 0. Por lo tanto, la parábola va a ser convexa, de color celeste que ven en la pantalla. Y en el caso del segundo ejemplo, donde f de x es igual a x cuadrado con un negativo delante de la x cuadrado, significa que la a vale menos 1, es menor que 0. Por lo tanto, al graficar, la parábola de color café que ven en su pantalla es cóncava. Aquí tenemos otro ejemplo de un eje de simetría, es decir, cuál es el vértice de esa parábola, donde cambia de orientación en la parte inferior, es decir, cómo cambia la recta de esa parábola, en qué punto es el punto más bajo de la parábola, en la función f de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. El a en este caso es igual a 1, por lo tanto, la parábola de color celeste de la pantalla nos da convexa. La intersección con el eje x va a ser en el x igual a 3. Y la intersección en la parte negativa va a ser x igual a menos 1. Cuando intersecta en el eje y, quiere decir que yo le doy el valor de x igual a 0 a la función y puedo obtener el valor de la intersección de la parábola en el eje y. En este caso, la parábola intersecta el eje y en el menos 3. El vértice es 1 en x y menos 4 en y, que se escribe entre paréntesis 1, menos 4. El eje de simetría. El eje de simetría es donde está la mitad de la parábola, el eje que cruza por el punto más bajo de la parábola, en este caso convexa. Es igual a menos b dividido por 2a. En ese punto intersecta al eje x. En la función
f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3, tenemos que el eje de simetría pasa por el punto en x igual a 1. No corta el eje y, sino que corta el eje x en la posición 1. Ahora vamos a ver dónde es el vértice de la parábola y cómo obtenerlo. Hay una fórmula para obtener el vértice. Al esbozar la gráfica de la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c, con a, b y c distintos de 0, observamos que dependiendo de la orientación de la parábola, esta presenta un punto en el plano cartesiano, que es mínimo si se abre hacia arriba, cuando es cóncava, o máximo si se abre hacia abajo, convexa. Este punto se denomina vértice de la parábola y se puede determinar acerca de la siguiente expresión. El vértice es primero el punto en el eje x, que sería menos b partido por 2a. Y el segundo punto es reemplazar la función completa con el valor que yo le di al punto x en menos b dividido por 2a. Y así obtengo cuál es el vértice de mi parábola. En este caso, volvemos al ejemplo, la función de x sería f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Los coeficientes, ¿no es cierto?, para a es igual a 1, para b es igual a menos 2 y para c es igual a menos 3. Utilizo la expresión de la diapositiva anterior y veo que el vértice me va a dar, reemplazando los valores, en x es igual a 1 y reemplazando el valor de la función con ese x es igual a 1, me da que el valor de la función, o f de 1, me va a dar igual a menos 4. Por lo tanto, el vértice de la parábola está en la posición x es igual a 1 y en la posición y es igual a menos 4. Se escribe b corta, paréntesis 1, menos 4, cierre paréntesis. Ahora vamos a encontrar cuáles son las intersecciones de la parábola con los ejes, intercepción y ceros. El intercepto se llama así al valor donde la gráfica de la función interceptada al eje x, donde corta el eje x. Para determinar dónde la parábola corta el eje x, debo buscar la posición de x es igual a 0 en la función, es decir, tengo que darle el valor de x es igual a 0 a la función. Reemplazo el valor en la función y obtengo en qué punto se corta en el eje y la parábola. Eso sería el intercepto. Los ceros se llaman así a los valores donde la gráfica de la función intercepta el eje x, es decir, para determinar la intersección con el eje x, se iguala la función a 0 y se resuelve la ecuación cuadrática. Así, al hacer en la ecuación y igual 0, me queda una ecuación cuadrática, ¿no es cierto?, con x cuadrado y con x. Resuelvo esa ecuación cuadrática y puedo obtener el valor donde intersecta al eje x. Recuerden que al ser una ecuación cuadrática me va a dar dos resultados para x. Significa que la parábola, debido a su forma, va a cortar a x en un eje negativo y en un eje positivo. Aquí tenemos el ejemplo. La misma función, x cuadrado menos 2x menos 3. El a es igual a 1, es mayor que 0. Al reemplazar y al hacer y igual a 0, me queda una ecuación cuadrática que la debo resolver con las fórmulas que vimos anteriormente. Con eso obtengo el valor de x. El valor de x va a ser 2 más menos la raíz cuadrada de 16 dividido por 2. Por lo tanto, voy a tener una solución para x primero con la raíz cuadrada de 16 positivo. Al reemplazar el valor me va a dar 3. Con el valor de x con la raíz cuadrada negativa, el valor de x me da menos 1. Entonces, las intersecciones de la parábola con el eje x van a ser, en cuanto a origen cartesiano, 3,0, es decir, corta en el eje x en 3 cuando y igual 0 y también corta el eje x en menos 1 cuando y es igual a 0. Por lo tanto, ahí obtengo las intersecciones de la parábola con respecto al eje x. Las parábolas sin intersección. También podemos tener parábolas que no cortan el eje x, es decir, que solamente se intersectan con el eje y. Dentro de esas funciones cuadráticas encontramos una estructura de la ecuación que cumple esas condiciones, que solamente intersecta al eje y como sale en la figura. Por último, vamos a ver las parábolas que solamente intersectan en el eje y. Gráficamente se ve en la figura a continuación que la parábola solamente corta el eje y, es decir, no corta al eje x.
También se puede dar el caso dependiendo de la estructura que toma la ecuación y la función cuadrática. Bueno, alumnos y alumnas, hemos terminado la tutoría número 3 de matemáticas del segundo ciclo. Espero que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.